Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy les traigo un tema que me parece muy importante para que tengan en cuenta a la hora de empezar con el homeschooling. Muchos papás me preguntan sobre cuáles son los contenidos que tienen que adquirir sus hijos, cuáles son los temas que tienen que aprender para poder rendir en las instancias de exámenes libres que ofrece el Ministerio de Educación. Y eso está perfecto. O sea, tenemos que comenzar sabiendo cuáles son esos temas para poder organizar nuestro homeschooling. Pero la pregunta es, ¿eso es lo único que necesitamos tener en cuenta? Los contenidos son la base del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los cimientos a partir de los cuales vamos a empezar a construir aprendizajes significativos para nuestros hijos. Pero no es lo único que tenemos que tener en cuenta. Yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes lo puedan entender más fácilmente. Si sus hijos nunca anduvieron en bicicleta, ¿ustedes le darían una bicicleta? Y les dirían, bueno, listo, empezá a andar libremente. Seguro que no. Los chicos cuando empiezan a andar en bicicleta comienzan con las rueditas, después van adquiriendo poco a poco confianza, de esa manera les quitamos una ruedita y vamos buscando que ellos encuentren el equilibrio como para poder ir soltándose poco a poco hasta que finalmente llega el día en el que quitamos las dos ruedas y se lanzan a andar libremente. Bueno, lo mismo ocurre con el proceso de enseñanza. A veces los papás me preguntan, pero mi hijo no hay forma de que pueda empezar a leer y escribir, o no hay manera de que pueda resolver una operación. Y ahí es donde yo empiezo a indagar y me empiezo a dar cuenta que claro, está bien, el contenido está, pero lo que faltó es la didáctica, la manera de enseñarlo. Bueno, para poner un ejemplo, nosotros no podemos pedirle a un nene que resuelva una operación de suma o de resta o una situación problemática que involucre esas operaciones si antes no trabajamos con los números componiéndolos, descomponiéndolos en centenas, decenas, unidades o, como se dice muchas veces ahora, cienes, dieces y unos. ¿Para qué? Para que el nene pueda ir adquiriendo confianza con el trabajo con los números, para que pueda ir dándose cuenta de cuál es el valor posicional de cada una de las cifras que lo componen. Entonces, una vez que adquirió esa información, que trabajó con los números de esa manera, entonces ahí sí nosotros podemos pedirle que comience a resolver operaciones, porque entonces va a saber cómo ubicar los números dentro de la cuenta. Por eso yo siempre les digo que a veces no es que el nene tenga un problema, que la nena tenga un problema y que digan, ay no aprende, no lo puede resolver. Es que en realidad no se aplicó la didáctica correcta como para que pueda aprenderlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la enseñanza de la lectoescritura. Algunos papás comentan que sus hijos conocen las letras, pero cuando llega la hora de que comiencen a leer y escribir, no pueden hacerlo. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, que existe un concepto llamado conciencia fonológica, que es una habilidad que los chicos van adquiriendo para poder ir relacionando el grafema, o sea, el dibujo de la letra, con el fonema, el sonido de la letra. Entonces, cuando ya logran realizar esa unión entre grafema y fonema, les resulta más sencillo poder ir conformando sílabas y a partir de ahí empezar a escribir palabras, empezar a leer. Pero ahí también aparece otro problema agregado, que a veces lo que se hace es mezclar los tipos de sílabas que se enseñan. Nosotros no podemos mezclar sílabas simples con sílabas compuestas. Tenemos que empezar por sílabas sencillas, como por ejemplo sílabas conformadas por una sola consonante y una sola vocal, para que de esa manera los chicos vayan adquiriendo confianza y poco a poco puedan ir logrando escribir palabras más complejas. Si nosotros comenzamos queriendo que escriban la palabra pasto, les va a resultar muy complicado. ¿Por qué? Porque la palabra pasto tiene una sílaba compuesta que es pas, en donde la vocal
queda en medio de dos consonantes. Entonces, si recién están adquiriendo esa conciencia fonológica de las que les hablé y pretendemos que escriba una sílaba que no está constituida por una sola consonante y una sola vocal, sino por dos consonantes y una vocal, eso les va a resultar mucho más complejo. Bueno, estos ejemplos que les fui planteando pueden hacerse extensivos a otros contenidos. Esto es para que ustedes tengan en cuenta que los contenidos deben ir presentándose de manera progresiva si queremos lograr aprendizajes significativos y duraderos. En conclusión, y lo que me gustaría que les quede, es que los contenidos son muy importantes, pero también es importante la forma en que los enseñamos, la metodología, así como también es fundamental tener en cuenta los saberes previos de nuestros hijos, cuáles son sus ritmos de aprendizaje, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus tiempos, porque a veces nosotros pensamos que están preparados para adquirir un conocimiento y por ahí les falta cierta maduración para poder hacerlo, ya sea intelectual, motriz, y bueno, es importante respetar los tiempos de cada uno de ellos. Espero que este video les haya servido, que les haya sido útil y nos vemos en el próximo.